Carrizo no los va a poder acompañar porque le surgió la constitución de una comisión de presupuesto, así que pero igualmente nos mandó unas palabras muy, muy elogiosas y ya me imagino que podemos contar con ella en otra oportunidad. También nos acompaña Philipp Herzog, de la Embajada de Alemania en la Argentina, y como les decía, Norma Morandini, que es una destacada referente de los derechos humanos en la Argentina y que ha sido diputada nacional y senadora, así que vaya si tiene mucho para decir del tema que vamos a tratar hoy. Yo voy a presentarles a Sebastián Grunberger, que es politólogo y es representante de la Fundación Konrad Adenauer en Montevideo y director del Programa Regional de Partidos Políticos y Democracia en América Latina, que tiene su sede en la capital de la República Oriental del Uruguay, para que nos dé las palabras de bienvenida y de lo que significa para su programa la importancia de publicar este informe junto a CADAL. Sebastián. Muy buenos días, muy buenas tardes. Me alegro mucho de estar aquí conectados y de que eso se haya podido realizar justamente en esa fecha tan crucial que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha que debemos realmente cuidar. Yo en realidad no soy un gran amigo de estos días conmemorativos por cada cosa porque me parece que diluyen a veces un poco todo eso de las cosas importantes entre el Día de la Secretaria, el Día del Profesor, el Día del Niño, el Día de todo. En Latinoamérica me llama mucho la atención, pero hay esos días que realmente siento que son fundamentales. Siempre digo que los derechos humanos son universales o no son derechos humanos. Una cosa muy básica, pero que lamentablemente se olvida mucho. Quiero saludar Gabriel, Camila, Juan, y sobre todo también me alegro mucho de que la Embajada Alemana está aquí presente con Philipp Herzog, consejero político en este espacio, porque creo que la universalidad de los derechos humanos es de estos temas donde no debemos transar. Yo digo eso porque a nivel internacional siempre ha habido, hay que serlo muy correcto, pero también sigue habiendo en ese momento, intentos de alguna forma de reescribir lo que son derechos humanos, sacándoles desde, digamos, el derecho de la persona humana, del individuo, hacia derechos colectivos, el derecho al bienestar, el derecho al desarrollo, el derecho a todas esas cosas, que obviamente todos estamos a favor de estos derechos, no quitan la centralidad de los derechos del individuo, como es, por ejemplo, el derecho de la libre expresión, el derecho de libre elección de religión, ¿cómo se dice? Del derecho a la vida, el derecho a no ser torturado, y siento que es muy peligroso cuando hay intentos internacionales de países de las cuales sabemos bien quiénes son, de alguna forma quitar esa centralidad de los derechos individuales sobre las cuales se ha construido toda la civilización occidental. Mucho de lo genial que ha logrado ser la humanidad tiene que ver justamente con los derechos de la persona, de realmente realizarles, de tener opiniones políticas, de vivir en sociedades pluralistas, de realmente fomentar el debate de las ideas. Y creo que especialmente cuerpos legislativos, que son la expresión por excelencia de este modelo de sociedad abierto, donde la soberanía radica en el pueblo a través de autoridades electas, en comicios libres, soberanos, sin injerencias, con una persona en una cabina de voto donde ningún estado puede estar en este momento, porque justamente es la persona humana que precede al estado. Y creo que hay una gran responsabilidad de las parlamentarias y los parlamentarios de cuidar estos espacios, de no solamente cuidar esos espacios para el país del cual gozan la libertad, sino también
a nivel internacional. Como dije al inicio, los derechos humanos son universales o no son derechos humanos. Y eso es algo que nosotros vemos mucho como programa regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina. Hoy tenemos una cumbre por la democracia, que es una iniciativa de Joe Biden, que lo está haciendo hoy con, yo creo que son unos 130 países que consideran democráticos, por mucho que uno puede discutir, por ejemplo, si Pakistán es un país o otros que deben estar en esto o no, pero por lo menos son países que formalmente se están definiendo como democracias. Hay otras actividades más allá de lo que uno opina de esta iniciativa. Estuve hace 2 días con Pablo Casado, el presidente del Partido Popular Español, que aquí proclamó algo que él llamaba una alianza por la libertad. Obviamente preocupado por un acheque a los derechos humanos desde otra vez las mismas organizaciones de izquierda autoritaria, reunidos en parte en el Foro de Sao Paulo, pero sobre todo en el Grupo de Puebla, con sus cerradas defensas a los regímenes y dictaduras en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Si uno ve la última declaración que emitió el encuentro del Grupo de Puebla, a mí no me deja de sorprender cómo personas bastante demócratas, como Dilma Rousseff, como Marco Enríquez Onimami, como otras personas, ni hablar de Zapatero, pueden avalar declaraciones que realmente están repitiendo, discúlpenme aquí en el Zoom cerrado, pero propaganda gubernamental de la dictadura castrista. Digamos unas palabras que la verdad no dejan de chocar a uno y que demuestra la importancia que también a nivel parlamentario ciertos temas de derechos humanos tienen, porque es donde ahí también se puede ejercer mucha presión en los gremios internacionales. Y también, y eso tengo que también decirlo, digamos los avances de China que tratan de crear foros de cooperación entre partidos políticos democráticos y una dictadura totalitaria. Estamos ahora discutiendo, ayer justamente en Nicaragua ha quitado, hoy fue creo que el apoyo a Taiwán. Bueno, por eso es todo eso son frutos de una diplomacia muy agresiva, muy matonesca, que ya no es lo que antes era el soft power, ahora ya es muy de amenazas, porque es un país que se siente empoderada ya de alguna forma tomar actitudes mucho más duras, que hace especialmente a los poderes medios, Canadá, Australia, países así, muy difícil a veces de pararse enfrente. Hay un inicio, creo que, de esa discusión en Latinoamérica, pero a mi modo de ver todavía es muy incipiente y hay que, dentro del espacio democrático, discutir mucho más sobre el rol chino en la región. Quiero dejarlo por aquí. Celebramos desde la CAS también que asumió un nuevo gobierno en Alemania, por mucho que es de un signo que no nos gusta, porque nosotros, el partido cercano a nosotros va a ser oposición, pero es parte de la normalidad democrática y es muy importante también el mensaje de todos los demócratas, que no solo propagamos la democracia, sino también la vivimos, dando nuestro apoyo al nuevo gobierno, esperando que le vaya bien y tratando también, obviamente, de fiscalizar y de ser oposición donde se necesita. Pero en ese sentido creo que Alemania ha dado un ejemplo democrático. Va a ser interesante ver qué hace el nuevo parlamento, qué hace la nueva canciller en esas materias ahora que estamos discutiendo. Y yo estoy seguro que Philipp Herzog es ahí la voz un poco más autorizada de hablar que yo. Así que te devuelvo la palabra, Gabriel, para que seguimos en la discusión. Muchísimas y gracias. Disculpen, Sí. Una cosa más, quiero decir que voy a Buenos Aires la próxima semana. Vamos el martes a las 5:30 en el Hotel Argenta Towers presentar
un libro que se llama El futuro de los partidos políticos, es presencial, así que si quieren conversar, si quieren venir, les voy a dejar el link para inscribirse en el chat de este evento. Perfecto, Sebastián, muchas gracias. Les comento un poco cuál es la idea de la actividad, luego las palabras de Sebastián. Vamos a tener una presentación a cargo de Philip Herzog, luego los comentarios del informe por los dos diputados que nos acompañan, la diputada y el diputado, y finalmente vamos a pedir a Norma Morandini unos comentarios sobre el informe, sobre el tema, sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos, que es un honor que también nos acompañe, y finalmente abrir un espacio de preguntas de los participantes y un intercambio también que pueda surgir entre nosotros. Yo les voy a presentar a Philip Herzog, que es jefe del Departamento Político de la Embajada de Alemania en Buenos Aires, ha sido miembro del Servicio Diplomático Exterior alemán desde 2013, anteriormente trabajó para las Naciones Unidas en el Programa Mundial de Alimentos, a través de su trabajo en la ONU y en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, Philip se ha ocupado sobre todo de cuestiones humanitarias y derechos humanos en particular. Su trabajo lo ha llevado a lugares como Filipinas, Sudán del Sur y Sudán. En su anterior posición, trabajó como jefe de la oficina de la Alta Comisionada del Gobierno Federal para Políticas de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria en Berlín. Los que habrán tenido la posibilidad de leer el informe, bueno, una de las referencias comparadas que ahí cita, y la cita de manera íntegra, es un programa muy interesante que tiene el Bundestag, el Parlamento alemán, sobre el cual me imagino que Philip les va a comentar. Philip, muchas gracias por acompañarnos y adelante. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a CADAL y a la Fundación Konrad Adenauer por la invitación y la oportunidad de presentar un poco el trabajo del Parlamento alemán, del Bundestag. Hace 73 años fue promulgada la Declaración Universal de Derechos Humanos y cada Estado debería estar comprometido, ¿no?, con la defensa de este compromiso. Pero bueno, como ya discutimos antes, lamentablemente cada día vemos una y otra vez en muchos países del mundo que el respeto por los derechos humanos no es una cuestión obvia, ¿no? Somos testigos de discriminación, de persecución por varios motivos étnicos, religiosos, de género. En muchos lugares, periodistas, activistas, políticos son encarcelados por sus opiniones críticas. Bueno, en nuestros países, en Argentina, en Alemania, por suerte, tenía un compromiso en derechos humanos, en pronunciarse, ¿no?, criticar, y no nos lleva a ningún riesgo, ¿no? Antes de esta reunión yo participé en una otra reunión virtual en Berlín, con representantes del nuevo gobierno y representantes de la sociedad civil, y la sociedad civil criticó bastante, requirió, ¿no?, tiene muchas demandas hasta el nuevo gobierno, y es algo muy normal, por suerte, poder pronunciarse así. Es verdad que también en Alemania, obviamente, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, por ejemplo, para combatir el racismo, el antisemitismo, ¿no?, la xenofobia. Existe en Alemania y también queda mucho por hacer hasta que surja también una sociedad, digamos, realmente inclusiva, justa, equitativa, así que hay que hacer trabajo también, pero por suerte todos nosotros podemos pronunciarnos, criticar, y esta actuación no está penalizada legalmente y nadie corre un riesgo, ¿no? También, bueno, como hablamos hoy del caso del Bundestag, pero como representante del gobierno también puedo decir que, en mi opinión, el gobierno solo no es el único actor estatal, digamos, en la política exterior. Obviamente
el poder legislativo puede jugar un papel muy, muy importante. La diplomacia parlamentaria es algo muy, muy importante. Como dijo Gabriel, yo trabajé en la oficina de la alta comisionada de Alemania para la política de derechos humanos. Ella es un puesto político en el Ministerio de Asuntos Exteriores, es decir, que ella era también una diputada en el Bundestag alemán para los socialdemócratas en Alemania. Ahora, con el cambio de nuevo gobierno, va a haber un nuevo alto comisionado, alta comisionada, vamos a ver quién va a ser, pero en ese trabajo yo vi un poco los dos lados, ¿no? Gobierno y también parlamento, porque ella también era diputada en el Bundestag alemán. Bueno, ¿qué pueden hacer los diputados? Entonces, bueno, en Alemania, en el caso de Alemania, hay una comisión para los derechos humanos y la ayuda humanitaria en el Parlamento. Es una comisión dedicada a los derechos humanos en nuestra política exterior. Así que esta comisión, a través de sus debates, a través de mociones, ¿no?, de resoluciones, a través de citaciones a los representantes del gobierno, ellos pueden impulsar debates públicos más largos, pueden dar atención pública a un tema y exigir obviamente al gobierno alemán que aborde esta situación en las relaciones bilaterales con otros países. Sebastián lo mencionó, el caso de China. Yo creo en los últimos años no hay ningún tema en la política exterior de Alemania que se discutió tanto también en el Parlamento alemán como en el público, digamos, como la cuestión cómo manejar nuestra relación bilateral con China, que obviamente tiene una situación de derechos humanos muy, muy crítica. Bueno, diputados obviamente también tienen una red de contactos internacionales que pueden utilizar en favor de defensores de derechos humanos, pueden utilizar de sus viajes individuales a otros países, también si un diputado trabaja en otro tema, pero puede aprovechar de un viaje para mencionar, ¿no?, o llamar la atención a un tema crítico, digamos. Y también la Comisión de Derechos Humanos del Bundestag puede viajar como comisión, es decir, que todos los diputados, todas las diputadas de la comisión, o algunas, pero sobre todo representantes de todos los partidos, pueden viajar conjuntamente como comisión a un país. Normalmente, obviamente, la Comisión para los Derechos Humanos viaja a países con situaciones muy, muy críticas, y eso también a veces es difícil porque hay diputados, yo conocía diputados a diputadas que están bloqueados a entrar en algunos países. Yo conocía diputados que están bloqueados a entrar en China, en Egipto, y eso después se vuelve en un tema público y también en un tema más político, porque obviamente el gobierno de Alemania tiene que defender el derecho de los diputados alemanes de viajar libremente, así que muchos de esos casos al final llegan en la oficina del ministro de Asuntos Exteriores, y él tiene que hablar con su homólogo sobre ese tema, porque no dejan entrar esta persona, este diputado, esta diputada. Pero es algo delicado a veces, pero es importante que se hacen esos viajes, yo creo. En el caso del Bundestag alemán, todas esas actividades que mencioné, seguramente me olvidé de algunas, hay más actividades que diputados pueden hacer, pero en el caso del Bundestag alemán, esas actividades se reforzaron muchísimo a través de una iniciativa que nació en 2003. Es algo obvio, pero yo creo que esta iniciativa viene de la idea que no solo abogados, periodistas, sindicalistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, de minorías étnicas, etcétera, que no solo ellos, pero también políticos pueden ser defensores de derechos humanos, obviamente, y pueden ser amenazados en muchos países, ¿no?, parlamentarios, políticos de la oposición, sobre todo en muchos países. Hay casos así también en América Latina, ¿no? Muchos políticos en muchos países del mundo están amenazados, despojados de sus cargos,
condenados por supuesta subversión, algunos desaparecen, ¿no? Y creo que de esta realidad nació esta iniciativa en 2003 que se llama Parlamentarios protegen a parlamentarios. La idea es que los diputados y diputadas del Bundestag alemán, que ellos sí son libres, ¿no? En sus actividades, están completamente en seguridad, que ellos, digamos, apoyan a sus homólogos, presentan solidaridad, digamos, hacia sus homólogos que se encuentren en peligro. Así que en 2003 se aprobó la moción Protección de Defensores de los Derechos Humanos Amenazados, y todos los grupos parlamentarios del Parlamento del Bundestag alemán suscribieron esta moción y se comprometieron a participar en esta iniciativa. También tengo que decir que el programa se ha ampliado mucho, ¿no? El foco no solo es hoy sobre parlamentarios, se llama Parlamentarios protegen a parlamentarios, pero, porque nació de esta idea, pero es un programa que se dedica a todos los defensores de derechos humanos, también que ejercen otras profesiones, ¿no? También es algo importante decir, es esta acción, esta iniciativa, no se dirige solamente a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Bundestag alemán, que obviamente ya están muy activos en el tema. No, es una iniciativa que está abierta a todos los diputados del Parlamento, y todos y todas están llamados a colaborar completamente independientemente de las áreas temáticas que tratan en el Parlamento. Así que funciona así: la secretaria de la Comisión para los Derechos Humanos informa a los diputados de todo el Parlamento que existe esta iniciativa, informan cuando viajan, ¿no? Por ejemplo, informan a los diputados si hay políticos en peligro, si hay defensores de derechos humanos en peligro en el país donde viajan. Obviamente ese trabajo se hace muy conjuntamente, ¿no? Muy estrechamente en cooperación con el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores. Obviamente las embajadas están llamadas a tener listas, digamos, ¿no? Y a saber cuáles son las personas que están amenazadas en los países. Así que se trabaja conjuntamente, ¿no? El Parlamento y el Ministerio en esa iniciativa. Bueno, sobre esa, digamos, información, sobre esa base, los diputados pueden así usar sus viajes, sus encuentros y adherirse a esa iniciativa y decidir con la comisión, con la secretaria, con el ministerio, cómo ayudar a colegas amenazados, a otros defensores de derechos humanos amenazados. La idea general es que un diputado, una diputada apadrina un defensor de derechos humanos amenazado, y después hace público, digamos, ¿no? este hecho que apadrina a una persona. Y como, bueno, en conversaciones con mandatarios políticos, en Alemania, en el extranjero, hablar de la situación de esta persona. Puede ser también lanzar peticiones públicas en defensa de esta persona, ¿no? También se pueden realizar cualquier tipo de actividad de apoyo público en el Parlamento o fuera del Parlamento. Se puede obviamente públicamente exigir la protección, la liberación de esta persona. Así también el diputado obviamente está libre un poco ver cómo se maneja, pero hay ideas obviamente de la comisión y de nuestro ministerio también cómo hacer. Y obviamente también lo mejor sería visitar, ¿no? Ir a este país, visitar a esta persona si se puede, visitar en las prisiones quizás, ¿no?
o intentarlo por lo menos, digamos, participar en observaciones de procesos judiciales. También es algo bastante común. Yo conocí algunos diputados que apadrinaron a una persona y después se fueron a observar públicamente el juicio que se hizo, ¿no? Y también, bueno, es también una manera, digamos, de requerir de las embajadas de Alemania en todo el mundo, de insistir y seguir este caso, ¿no? Porque obviamente las embajadas están informadas. Si un diputado tiene en el país de la embajada una persona en este programa, y bueno, tienen que hacerse cargo un poco, visitar quizás o organizar visitas o algo así. En el caso de la alta comisionada, como dije, que era también diputada, ella tenía, por ejemplo, 2 personas en este programa que viven en Egipto, ¿no? Y ella sí las visitó en Egipto, las invitó a Alemania, y obviamente también nuestra embajada en Egipto tenía que quedarse informado sobre la situación de esas 2 personas y presentar a veces informes al Parlamento y seguir los casos, ¿no? Así que también es una manera, digamos, de poner un poco de presión, digamos, de la parte del Parlamento sobre nuestras embajadas. Bueno, eso es más o menos el programa y las herramientas, ¿no? En general que tiene a disposición el Bundestag alemán, y en mi opinión, como lo seguí desde el ministerio, lo vi en varios países, es un programa que sí puede ser simbólico, pero sí tiene también un impacto real a veces en las vidas de las personas afectadas, así que me parece un buen programa y muy importante, y aparte de las otras herramientas que diputados tienen a su disposición. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fili, por tu participación. La verdad que es bastante inspirador esta iniciativa que tiene el Bundestag. Por eso, bueno, me pareció importante. Cuando lo leía, dije, bueno, ¿qué parte selecciono? Y dije, no, la verdad es para ponerlo todo, porque es un resumen de alguna manera de lo que desde acá nos interesa impulsar desde acá, desde América Latina, y más desde el país que vivimos dictadura, para que los parlamentarios tengan un rol activo en la defensa internacional de derechos humanos, especialmente en contextos donde se reprimen, hay políticas de Estado que violan los derechos humanos, entre ellos el derecho a la participación política. Ahora vamos a pedirle, como Carla Carrizo no puede estar, porque les había comentado al principio que la convocaron a una reunión que está constituyendo la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Entonces, le voy a pedir a Norma Morandini, que está ahora en Madrid, y por la diferencia horaria me pidió que participara ahora, porque luego se tiene que ir. Bueno, me parece muy importante aprovechar este espacio porque Norma nos tiene mucho para decir, ¿no? Como todos saben, es una destacada referente de derechos humanos en la Argentina, y tuvo una actividad de 10 años como legisladora nacional, así que bueno, vaya si tiene para opinar sobre este tema. Así que adelante, Norma, y un placer tenerte con nosotros. Bueno, buenas tardes, buenos días en Argentina, y agradecimiento. Yo solo tengo agradecimiento, felicitaciones por esta reunión, pero yo soy la prueba como yo me he beneficiado de la ayuda que hace Alemania, del compromiso que tiene, todo lo que yo he aprendido en materia de derechos humanos en el sentido parlamentario, buena parte debo a lo que me propiciaron los viajes a Alemania y tener siempre a Alemania como un modelo a seguir, a aprender. Cada país debe compararse consigo mismo,
pero decir, en los temas de la relación con el pasado, las dificultades de la relación con el pasado, yo creo que Alemania es la prueba de que el antídoto a las dictaduras no es otro que las democracias basadas en derechos humanos. De modo que mando mi saludo especial a Philipp, los amigos de Alemania, y tomo lo que decía Sebastián en el sentido de que si los derechos humanos no son universales, no son derechos, ¿no? Parece una verdad sencilla, pero tiene una profundidad que creo que es lo que hay que insistir todo el tiempo. También vulgarizamos mucho los días del calendario y en los parlamentos tal vez una de las críticas mayores que yo hago es como, perdónenme que lo haga con cinismo, pero a veces se bajan el santoral completo para otorgarle un día de celebración en el calendario. Sucede que en el caso de Argentina, que el Día Internacional de los Derechos Humanos coincida también con el día de la, como en este caso hoy, de que llegan los nuevos diputados, la renovación parcial de la Cámara o cuando hay los cambios de gobierno, que con lo que se cumple un principio de la democracia, que es la alternancia en el poder, pero que sin embargo yo creo que hoy en Argentina más que nunca tenemos que insistir de que es exactamente al revés. Son los derechos humanos como consagración de igualdad en la pluralidad lo que dan sentido a la democracia. Y esto los argentinos tenemos que traer de nuevo al debate porque esta apropiación política que se ha hecho de los derechos humanos ha ignorado esta filosofía jurídica que nuestra Constitución reformada ha incorporado en la Constitución, y tal vez si uno hiciera hoy una encuesta entre los nuevos legisladores que se incorporan a la Asamblea, que se incorporan al Parlamento, yo estoy segura, porque me pasó a mí, soy prueba de eso, como los que no somos abogados y aún los que son abogados ignoran este corazón jurídico, filosófico de la Constitución, que al incorporar una decena de tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional y por eso están por encima de la ley local, tendrían que inhibir muchas veces cuando se invoca la injerencia que escuchamos no solo de países en los que se violan los derechos humanos y cuando son denunciados internacionalmente invocan la soberanía. Más grave resulta eso cuando en nuestro país, donde todavía el Estado de Derecho no garantiza totalmente en condiciones de igualdad los derechos de los argentinos, cuando se hace una denuncia se invoca un falso federalismo o un mal entendido federalismo. Es decir, que es como, para poner un ejemplo fácil de entender, es como si en la época, es decir, que los que tenían libertad, las organizaciones internacionales, los parlamentarios alemanes, los españoles, o el mundo democrático denunciaba lo que pasaba en Argentina en la época de la dictadura. Por eso me parece que hay que insistir con esta idea fundamental de que si los derechos no son para todos, eso es el sentido de la universalidad, no son para nadie, es decir, no hay derechos para algunos, no hay, es una concepción que ha sido contaminada con una idea sectaria cuando se le incorpora una concepción política partidaria, lo que en realidad se está haciendo ya no solo contaminar un concepto de derechos humanos, sino que se niega. Yo cito siempre a Michael Ignatieff, un experto en derechos humanos, que él dice que los derechos humanos no terminan con los canallas, pero sí fortalecen a las víctimas.
Y en nuestro país, por supuesto, tenemos todos una gran deuda con las víctimas que fueron las que increparon al poder y abrieron caminos de libertad y justicia para todos. Sin embargo, duele ver que aquellos que fueron perseguidos hoy persiguen, se convierten en comisarios políticos y lo que es más grave, como señalaba Sebastián, es decir, llama la atención que decir, no se condene la violación de los derechos humanos en Nicaragua, en Cuba o en Venezuela, ¿no? Porque desgraciadamente en nuestro país se ha cancelado la idea universal de derechos humanos y se las ha sustituido por la idea de connotar con la muerte y de creer que los derechos humanos tienen que ver con lo que pasó en la época de la dictadura y no entender que son los derechos humanos incorporados en nuestra Constitución los que tienen que definir e iluminar la democracia. Y para eso el Parlamento es fundamental. Son los parlamentarios los que tienen que levantar la voz para denunciar las violaciones a los derechos humanos, como está pasando ahora en Santiago del Estero, como está pasando en Tucumán, como ha pasado en Formosa, y para eso alcanza con leer los informes de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos o los de Amnesty, para ver qué ha pasado en la época de la pandemia en relación a derechos humanos, cuando el país pareció convertirse en una gran cárcel sin reja. De modo que vamos a cumplir 40 años de tener institucionalizada, por suerte, una rutina electoral que celebramos hoy en este 10 de diciembre, pero también tenemos que decir que estamos muy lejos de tener un Estado de Derecho que garantice los derechos para todos en su universalidad, gobierne quien gobierne, y saber que el tener los tratados internacionales incorporados a la Constitución, lo que significan es que son los compromisos que tiene el Estado argentino con la comunidad de naciones a la que tiene que dar cuenta. Por eso es fundamental el trabajo del Parlamento. Hoy van a jurar los nuevos parlamentarios, van a recibir una constitución bellamente encuadernada, que tendría que funcionar como una Biblia cívica, entender que los derechos humanos son como una religión laica y que el compromiso que tienen en su juramento es jurar por esa constitución, porque es a esa constitución a la que deben servir. Sin embargo, si acercamos un poco la mirada y el oído a lo que pasa cuando llegan los nuevos legisladores, vamos a ver que desde hace un tiempo se ha cambiado la fórmula de juramento y se van incorporando juramentos no escritos a la familia, es decir, a quienes les han... los líderes políticos por los que creen que están ahí, a quien les deben la banca, o esta fórmula que se repite cada vez más, que se jura por los 30.000 desaparecidos. Y la verdad que da tristeza porque, y vuelvo al ejemplo de Alemania, lo único para hacer efectivo nuestro nunca más, y además porque es lo que nos ha mostrado el mundo democrático, es lo que nos ha mostrado Alemania, que a las dictaduras el antídoto que hay que ponerle es la democracia. Y insisto con esta idea de que son los derechos humanos los que tienen que iluminar y los que tienen que definir qué democracia vamos a tener, no simplemente la democracia electoral, que es la concepción que sobrevive en nuestro país, sino una auténtica democracia que respeta y promueve los derechos humanos. Un poco la tarea que hicimos en el observatorio, cuya función precisamente era ayudarles a los legisladores a que entiendan
que toda la legislación tiene que tener concordancia con esos tratados internacionales de derechos humanos a los que el Estado argentino se ha comprometido. Y en el trabajo legislativo es fundamental el trabajo como el que hace Cadal, porque así como me ayudó Alemania, yo también tengo que reconocer que en mi trabajo legislativo, Cadal como fundación atenta a las violaciones a los derechos humanos que se hacían en Cuba, me acercaron una realidad, decir que eso tendría que hacerlo el Estado, y que son fundaciones como las de Cadal son fundamentales para nuestro trabajo legislativo y sobre todo saber el lugar que tienen que tener los derechos humanos en la diplomacia parlamentaria, sobre todo, como se ha dicho también, lo mencionaba Sebastián, en un momento en el que si se tienen que reunir y se tienen que promover reuniones en defensa de la democracia, como es la que promovió Biden, porque lo que sentimos es que las democracias están amenazadas por esta concepción plebiscitaria que se le da a las mayorías electorales, y nada desnuda más esa concepción autoritaria o autocrática, como quieran llamarla, que es el desconocimiento de la concepción universal de los derechos humanos, que desde su primer artículo consagra ese espíritu igualitario de que nacemos todos iguales, y que porque somos seres razonables tenemos que actuar de manera fraterna. No se actúa de manera fraterna cuando solo se entienden los derechos humanos de los compañeros, del grupo. Es decir, el verdadero activista de derechos humanos es aquel que puede entender esta idea fundamental que donde se violan los derechos humanos, en realidad lo que se está violando es a la misma humanidad, ¿no? Saber que lo que nos define humanos, la naturaleza de lo humano, precisamente lo define la dignidad y los derechos humanos que nacen de las cenizas del nazismo, nacen para proteger al individuo de la prepotencia de los estados. Son los estados que deben garantizar los derechos los que terminan violándolos. Por eso celebro esta reunión en un día para los argentinos que tenemos que devolverle el sentido al 10 de diciembre como una fecha no más en el calendario, sino una fecha iniciática de nuestra recuperación democrática basada en derechos humanos. Y bueno, un poco, si me perdonan, se dan cuenta que son casi mis temas obsesión, que uno se cansa de repetirlos, pero que es importante repetirlos para que aquellos legisladores que se van incorporando puedan tomar también algo que es ajeno a la política, que es la normativa de derechos humanos como inherente a la vida democrática. Es decir, denunciar las violaciones, pero 40 años después ya estamos en la hora de anunciar qué son los derechos como parte del sentido democrático que garantiza la pluralidad, o sea, derechos universales para todos. Les dejo un abrazo enorme, enorme desde la lejanía geográfica, pero sintiéndome muy cerca en todo lo que tiene que ver con nuestro país, ¿no? Y con el trabajo que tenemos que seguir haciendo como predicadores de esta normativa y esta, yo insisto, que la vivo como una verdadera religión laica, ¿no? Muchísimas gracias, Norma. Ha sido un lujo tenerte en esta actividad y más en el día de hoy, tan importante para los que trabajamos en derechos humanos. Ahora les voy a presentar a Camila Crescimbeni.
que tiene 31 años, es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, es politóloga, graduada de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, fue directora del Instituto Nacional de Juventud en el gobierno de Cambiemos entre 2015 y 2019. Desde allí impulsó políticas públicas para la integración de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Fue presidente de la Juventud Nacional del PRO y actualmente es vocal del partido del PRO nacional. Trabaja territorialmente en Almirante Brown, que para los que no saben es un municipio de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, donde fue concejal también, y es profesor en la Universidad Nacional de Almirante Brown. En su actividad legislativa impulsa agendas de desarrollo enfocada en la integración social del país, la agenda ambiental, la cuestión educativa. Es autora de la Ley Yolanda y promotora de la Ley Nacional de Educación Ambiental de Promoción de Industrias Culturales y del programa de pasantías autogobernadas. Camila, bienvenida, adelante, un placer tenerte. Bueno, buenos días, Gaby, gracias por la presentación, un placer escucharte, Norma, siempre, realmente inspirador, a los que te seguimos hace tiempo, siempre es lindo revisitar tu pasión y la vocación con la que trabajas los temas, lo mismo digo respecto de Philip y de Sebastián, muy interesante, más allá de haberlo leído en el informe, escuchar cómo la mirada y la cosmovisión que tiene el gobierno de Alemania, el Estado de Alemania, respecto de los derechos humanos como política pública, como política de Estado, cómo se sigue trabajando y se sostiene en el tiempo, y celebrar que hoy nos estemos encontrando acá, con este magnífico informe que confeccionó Gabriel y todo el equipo de CADAL, me parece muy relevante, por supuesto la fecha, pero sobre todo tener en cuenta, como planteaba Philip, el desafío que tenemos los que apuntamos a tener democracias liberales, como se llama, digamos, si se quiere tradicionalmente a nivel internacional, un sistema de estados donde prevalezcan los derechos humanos y cómo podemos hacer para sostenerlo, para no perderlo, porque no es un sistema que por sí solo se vaya a sostener, sino que depende del esfuerzo y el trabajo constante de todos los que integramos o queremos tener democracias cada vez más plenas. Eso me tocó participar hace unos años en un espacio de diálogo que también auspiciaba la Konrad Adenauer, que siempre están liderando temas como este, respecto del futuro del orden liberal, que creo que fue un gran debate que sigue presente a nivel mundial, teniendo en cuenta cómo nos pudimos dar en lo largo del siglo XX un orden internacional donde los estados tienen mucha relevancia a la hora de organizar y donde veníamos, si miramos en la historia de la humanidad, no siempre estuvo dada la organización que hoy tenemos, ¿no? En la historia del ser humano existían momentos de muchísima anarquía o momentos donde las jerarquías sociales o las jerarquías o las castas o las jerarquías económicas eran las que determinaban la posición de las personas frente al mundo. Sin ir más lejos, siempre recuerdo, me tocó cuando, bueno, siendo profesora de la Universidad de Buenos Aires, trabajaba mucho un texto de T.H. Marshall respecto de la ciudadanía, el concepto de ciudadanía y cómo hoy damos por sentado que es inherente a la condición de ser ciudadano o ciudadana el acceder a derechos políticos, civiles y también sociales, lo cual no siempre fue así, sino que muchas veces quienes eran ciudadanos eran solamente un grupo selecto de las comunidades, y cómo a lo largo de los años hemos podido como humanidad conquistar cada vez más derechos y más humanidad en la forma en la que podemos concebirnos los unos a los otros. Acá justamente los derechos humanos de una forma anteceden incluso al concepto del ser ciudadano, ¿no? Ante todo humano y también luego ciudadano, pero en definitiva creo que no es menor registrar y reconocer, como bien lo hace el informe, la relevancia, y ahora voy más a lo concreto, pero quería enmarcar un poco en la cuestión del desafío que tenemos de continuar la pelea por la prevalencia de los derechos humanos universales a nivel mundial. Por eso creo que es tan interesante el rol de la democracia, de la diplomacia parlamentaria, porque como bien lo hace el Estado alemán, como contaban en el programa, puede parecer menor, pero es realmente absolutamente esencial para quienes son parte de países que pierden sus regímenes democráticos, tener una instancia de reconocimiento a nivel internacional, porque si no, corremos el riesgo, uno decía, bueno, Philip decía, puede ser algo simbólico, no lo es además simbólico, pero es muy concreto, porque si no, no hay
de dónde sostenerse, cuando uno cree y está convencido de que está luchando por la decencia y por la humanidad y por la no violación y por evitar los regímenes autoritarios que pasan por encima de la dignidad de las personas. Entonces, el reconocimiento y el trabajo de estados como el Estado alemán, como así de otros, es muy relevante para sostener y para atravesar el temor con el cual muchas veces las personas que enfrentan violaciones a los derechos humanos tienen que sobrevivir a sus vidas diarias, ¿no? Arriesgando muchas veces la vida, con lo cual me parece sumamente importante. Y sin ir más lejos, en cuanto a la relevancia del informe que presentó Gabriel, me parece que también nosotros en Argentina tenemos que seguir sosteniendo y quizás hasta intensificar la diplomacia parlamentaria con estados latinoamericanos, porque es lo más próximo que tenemos, pero a nivel internacional también, porque es la manera de poder atravesar a veces los intereses, como bien lo señala Gabriel, económicos y estratégicos que tienen las naciones. Pero eso no puede ser la única motivación en las vinculaciones internacionales, justamente porque si queremos defender, si creemos en nuestra teoría del cambio, que un mundo más democrático es un mundo mejor, un mundo con mayor libertad es un mundo mejor, si creemos que es la mejor manera de que podamos acceder a bienes y servicios y a la felicidad y a la vida en comunidad, participar de regímenes democráticos, donde podemos participar, donde podamos desarrollar nuestra vida libremente, con vocación, poder elegir a quién votamos libremente y participar y ser electos libremente, bueno, si eso es lo que nosotros creemos, que creo que en esta conversación todos estamos de acuerdo con eso, es sumamente relevante que tengamos espacios donde promovamos que eso suceda. Porque también venimos viendo a nivel internacional algunos indicios que nos dan cuenta de que hay algunas situaciones a nivel mundial que están poniendo un poco en jaque la mirada de que la democracia no es perfecta, pero sí es el mejor sistema que tenemos para poder desarrollar nuestras vidas. Veníamos viendo vengo viendo yo con relativa preocupación cómo frente a la dificultad en un mundo tan dinámico, donde los marcadores de certidumbre a veces se van diluyendo y donde es tan desafiante para distintas generaciones la velocidad de los cambios, la velocidad de la digitalización, la desintermediación que muchas veces nos encuentra en el día a día, interactuando con aparatos, máquinas y teléfonos, mucho más de lo que a veces interactuamos con personas. Todo las tecnologías donde uno puede comprobar su identidad a nivel blockchain, digamos, o las criptomonedas, a veces son tan desafiantes para la ciudadanía, para las personas que viven en situaciones distintas y muchas veces atravesadas por la pobreza, que vemos como algunos están volcando hacia soluciones más simples, que aparentan ser simples cuando nunca lo son, y más vinculadas con lo familiar, con lo local, como una reacción frente al dinamismo y al desafío que supone un mundo de tanto cambio, que por supuesto es un mundo de mucha oportunidad, pero a veces hay que decodificar y explicar cómo eso también es una oportunidad para mí, que estoy al fondo de mi país en cuanto al esquema social. Sin ir más lejos, en Argentina vimos ayer que casi 7 niños de cada 10 niños viven en la pobreza en nuestro país, con lo cual no es menor este vuelco también hacia aferrarse a algo que sea certero y que se sostenga en el tiempo y que sea sólido frente al desafío del cambio. Por eso creo que más aún tenemos la responsabilidad de explicar y de defender y de unirnos y de coordinar desde la diplomacia parlamentaria y desde todos los ámbitos donde nos toca participar para defender y para sostener y para explicar por qué es bueno para todos y por qué crecemos y somos libres en regímenes democráticos y por qué y cómo podemos hacer para recuperarlos, que eso también es parte del gran conflicto que tenemos, por ejemplo, con el caso de Venezuela. No solamente reconocer y registrar la prevalencia de un orden absolutamente autoritario, sino cómo hacer para hacer una democracia y cómo trabajar en conjunto. Con lo cual, otro punto que veníamos pensando también para aportar al debate, ya con esto cierro, si no lo hago tan largo, tiene que ver también con la cara menos feliz respecto de la dependencia que algunas naciones empiezan a tener en relación a regímenes que son autoritarios, que es lo económico. Mientras no podamos desarrollar nuestras economías, nuestros países, y podamos hacerlos crecer y podamos tener una instancia sostenida de crecimiento en el tiempo, también más vulnerables nos hace frente a propuestas, frente a la necesidad es mucho más difícil la negociación, inclusive desde lo económico y comercial, con lo cual también ahí se va la necesidad de nosotros fortalecer nuestro rumbo al desarrollo, hablando ahora particularmente sobre Argentina, que eso genera también
más especificidad, no estoy diciendo todo lo contrario a desintegrarnos al mundo, al revés. Cuanto más integrados en Argentina tenemos un desafío pendiente de integrarnos más aún en las oportunidades que la región primero nos ofrece y el mundo entero. Estoy diciendo que si somos vulnerables económicamente, fijémonos qué pasa después con otros actores internacionales a nivel mundial que aprovechan esa necesidad económica para pedir cosas a cambio que no tienen que ver con lo económico, sino quizás con la índole de lo político, ¿no? Y eso creo que es un desafío también que desde la diplomacia parlamentaria podemos trabajar y coordinar. Así que, bueno, absolutamente relevante me parece todo lo que plantea Gabriel en su informe, agradecerle por el espacio para el diálogo y la disposición para seguir conversando y a preguntas. Muchísimas gracias, Camila. Les recuerdo que hay un espacio en el Zoom de preguntas y respuestas para que a medida que van escuchando las presentaciones puedan ir formulando sus inquietudes. Ahora les voy a presentar a Juan Martín, que es diputado nacional por la provincia de Santa Fe. Es abogado, graduado en la Universidad Nacional del Litoral. Se recibió de abogado en el año 2013 y se especializó en Derecho Administrativo en la Universidad Nacional de Rosario. En 2011 fue convocado por el intendente de Santa Fe, José Corral, para ser parte de sus equipos de gestión en la Municipalidad de Santa Fe, en el área de la Secretaría de Control. En 2015 fue designado como secretario administrativo de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. En 2017 se reincorporó a la gestión de la ciudad de Santa Fe, donde asumió como secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación, cargo que desempeñó hasta 2019. En las elecciones de 2019 fue electo diputado nacional. Tiene, si no me equivoco, 33 años y creo que quienes nos acompañan son de los 2 diputados más jóvenes que tiene nuestro Congreso. Bienvenido, Juan Martín. Adelante. Hola, Gabriel, buenos días, gracias. 34, recién cumplidos, pero 34. Así que quedó seguramente ahí el desfasaje. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Quiero también sumarme al agradecimiento a Cadal y a la Fundación Konrad Adenauer por la invitación y por fomentar estos espacios que lo hacen de manera sistemática. A Sebastián, que estuvo a cargo de la apertura, y particularmente a Gabriel, con quien hace tiempo venimos compartiendo inquietudes, proyectos y trabajo en torno al tema que hoy nos convoca, ¿no? La diplomacia parlamentaria en derechos humanos, particularmente valiosa en tiempos turbulentos como los que vive la humanidad actualmente y que repasaban, bueno, Sebastián, Gabriel, Norma, Camila. Y déjenme también expresar el orgullo de ser parte de esta conferencia junto a Philipp Herzog, el representante de la Embajada de Alemania en Argentina, a Norma Morandini, que la verdad que para nosotros como generación es una referencia y un baluarte en materia de derechos humanos. Carla lamentablemente no nos pudo acompañar, pero la colega Kersin Beni, que también venimos trabajando en el Congreso, no solamente en el mismo interbloque, sino también bajo principios y valores comunes, y que nos encontremos también en materia de derechos humanos reivindicando el 10 de diciembre, siempre es motivo de alegría. La idea del encuentro un poco, por lo que nos comentaba Gabriel, era hacer una conversación en torno a las ideas y fundamentos del informe que elaboró como disparadores, pero quiero arrancar también con una primera pregunta en el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? ¿Por qué defenderlos? ¿Por qué defender los derechos humanos? La democracia y la defensa de derechos humanos son 2 pilares en los que se asienta toda sociedad que pretenda tener un desarrollo integral, equilibrado, sustentable. Sin esos 2 principios, como ejes vertebradores de cualquier comunidad, quizás es posible hasta lograr crecimiento económico, pero ello no implica que se traduzca en un bienestar de sus ciudadanos, de los ciudadanos de cada país, de cada región, que no viven en un régimen democrático donde se respeten los derechos humanos. Es un objetivo que involucra dimensiones mucho más profundas que el crecimiento económico. Hoy vemos en la sociedad internacional ejemplos que dan cuenta de esto. El caso de China quizás es el más gráfico, una nación que obviamente nadie duda que es motor de la economía mundial y que en las últimas 4 décadas ha tenido una notable apertura hacia el mundo en diferentes órdenes. Pero más allá de estos logros, sigue siendo una autocracia gobernada por un partido único donde la disidencia política no tiene lugar. Y esto no es ficción. Ahí tenemos el caso reciente de la tenista de élite Peng Shuai y el misterio sobre su paradero, tras haber denunciado justamente abusos por parte de un alto funcionario del régimen. Y si irnos del otro lado del planeta, acá en nuestro continente, tenemos ejemplos palmarios de restricciones
profundas a la libertad de los ciudadanos. Lo que pasa en Venezuela, donde hace más de 2 décadas la población padece, y realmente esa es la palabra que lo define, padece las consecuencias de un gobierno que se presenta a sí mismo como legitimado por las urnas, pero a las claras está impedido de elecciones libres, encarcelando a los opositores y colonizando el Poder Judicial. Por eso lo de Venezuela no es un hecho aislado, tiene contactos directos con lo que sucede en Cuba, con lo que sucede en Nicaragua, con lo que sucede en muchos puntos del mundo y que necesitamos también abordar a través de la democracia parlamentaria, de la diplomacia parlamentaria, lo que asoma también en El Salvador, sin ir más lejos. Porque todas estas situaciones lo que predomina es el silenciamiento de aquellas voces que no estén de acuerdo con el gobierno, que no serían reconocidas además, como bien señalaba Camila, en el plano internacional, si desde las demás naciones no surgiera esa indispensable solidaridad civil y política para poner en agenda cada una de esas problemáticas. Y esa solidaridad no nace por generación espontánea. Bueno, no se lo vamos a contar a Norma, ¿no? Es fruto de una cultura democrática construida con mucho esfuerzo a través del tiempo. Y que desde ya no tendría lugar si el único parámetro para iniciar acciones diplomáticas y vinculación internacional fuera la posibilidad de tener vinculación comercial con otros países. Conocemos con precisión la profundidad de las transacciones internacionales que nos unen con el gigante Oriente, con China. Y está claro que por momentos, como bien señala Gabriel en el informe, el Poder Ejecutivo tiene que sopesar todos los elementos en la balanza y que se ve a veces contenido para no abrir frentes con potenciales aliados comerciales. Pero eso, más que nunca, nos traslada a los líderes parlamentarios, a los que tenemos la responsabilidad de ejercer algún rol en el Parlamento, una responsabilidad. Y cuidado, no porque carezcamos de responsabilidad en torno a la producción y el comercio exterior de nuestro país. Lejos debemos estar de considerarnos células aisladas que no tienen nada que ver en ese desafío de crecer, de exportar más y de producir una sociedad con mayor prosperidad, como bien decía Camila, en nuestros desafíos como generación. Pero el desafío también es complementarnos, ocupar roles alternativos que vinculen a la Argentina al mundo, pero que también logren los objetivos que plantea la solidaridad democrática internacional, porque ahí están en definitiva en juego los derechos humanos de personas, ¿no? Y para eso me parece importante traer a colación un paralelismo que puede resultar muy gráfico y ya lo mencionaba también Norma, ¿no? Lo que pasó en Santiago del Estero, en Tucumán, pero quiero recordar particularmente lo que sucedió el año pasado, este año y el año pasado en Formosa, ¿no? Con las medidas que impuso el gobierno de esa provincia como acciones contra el coronavirus, que supusieron restricciones al acceso a la provincia, detenciones impulsivas en centros de aislamiento, represión contra manifestantes afectados por esas situaciones. Bueno, frente a toda esa realidad, inmediatamente, de manera natural, nos surgió esa necesidad de requerir que el Estado Nacional tome cartas en el asunto porque no nos corre indiferencia por las venas. A ninguno de nosotros se nos ocurriría argumentar que no deberíamos involucrarnos con la situación que atraviesan los argentinos que residen en esa provincia porque tenemos un interés comercial en intercambiar cabezas de ganado con servicios profesionales, con los formoseños. Y así lo hicimos, ¿no? En el Congreso Nacional, con acción parlamentaria constante en el recinto y en las comisiones. Y ahí estuvieron también legisladores y legisladoras del Congreso Nacional en Formosa, en representación de los bloques, haciéndose eco también de esa situación crítica y reivindicando los derechos humanos de los formoseños. Y la pregunta que cabe, en definitiva, de por qué sustentar la diplomacia parlamentaria, ¿cómo es que son menos humanos los nicaragüenses que los formoseños, que los santafesinos, que los porteños? Norma lo decía bien, no puede haber doble vara en materia de derechos humanos. Su esencia es la universalidad. Y ahí la diplomacia parlamentaria, insisto, tiene un desafío enorme. A otra escala, ¿no? Desde ya, pero la verdad que resulta ineludible. Y pasando al terreno un poco de las acciones concretas, no quería dejar de señalar algunas cuestiones que se describen inclusive en el informe que elaboró Gabriel y que nos compartió, y que pueden formar parte de la diplomacia parlamentaria, pero cabe hacer algunos señalamientos, ¿no? En primer lugar, si hay algo de lo que no quedan dudas tras las últimas elecciones legislativas, es que en nuestro país hay una fuerte vitalidad del espíritu democrático. Falta mucho por hacer para sostener y fortalecer nuestro Estado de Derecho. También me remito a lo que escuchaba de lo que decía Norma. Son muchísimos los dolores que nos quedan y las libertades que nos faltan, y ahí están las situaciones que se vivieron en Tucumán, en Córdoba, en Santiago del Estero, en cada uno de los rincones de nuestro país, pero los argentinos pudimos manifestarnos en las urnas y hacernos oír. Y dejaron también como resultado un Congreso más equilibrado,
y desde ahí contamos ahora con más y mejores herramientas para ejercer ese control cruzado al que se hace referencia de forma sistemática en el informe, y que también en materia de política exterior va a obligar a mayores recaudos por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Acciones, por ejemplo, que hasta hoy imaginábamos como impracticables, repasando con Camila, la posibilidad de llevar una resolución de rechazo al recinto y que sea aprobada, o la posibilidad además de que sean las dos cámaras, sumar la Cámara de Senadores, las que se puedan expresar o puedan manifestar su preocupación por una afectación grave de los derechos humanos en el extranjero, no parecen hoy de por sí una quimera. Implicarán desde ya mucha articulación, trabajo articulado con los bloques opositores, pero el Congreso se encuentra ahora en condiciones de tener una exposición mucho más vigorosa en la agenda pública en general, pero la cuestión internacional no tiene por qué ser la excepción, y estamos dispuestos también desde el Parlamento a asumir ese rol porque es sano para nuestra democracia. La otra cara de la moneda, si nos preguntamos, y lamentablemente que fue noticia en estos días, es que una de las herramientas con las que contamos justamente para ejercer la diplomacia parlamentaria, y que se menciona en el informe que elaboró Gabriel, es denunciar o visibilizar violaciones a los derechos humanos a través del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿no? Que paradójicamente la Argentina va a presidir por primera vez el año que viene. Es decir, nuestro país, que lamentablemente hace la vista gorda frente a lo que pasa en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, esta misma semana, de hecho, se abstuvo de sancionar al régimen de Ortega, va a presidir ese lugar tan sensible. Y ahí, lamentablemente, sentimos que se produce un retroceso y que vamos a tener que utilizar todas las otras herramientas con las que contamos, porque no es difícil sospechar que las denuncias que se hagan allí justamente condenando este tipo de situaciones en estos países con los cuales hay una vinculación política muy fuerte por parte del gobierno argentino, puedan caer en saco roto. Pero quiero también aprovechar el tiempo que tenemos para no pasarnos en retomar también un interrogante que exponía Gabriel en el informe, en las conclusiones particularmente, es esa dificultad para fundar las acciones de política, de diplomacia parlamentaria, cuando parecen tan alejadas de los problemas mundanos de los argentinos. Esa pregunta que queda siempre en el tintero. ¿Nos eligieron para ocuparnos de los derechos humanos en el extranjero? Bueno, yo, en primer lugar, quiero decir que la democracia y la vigencia de los derechos humanos tiene que ver con una profunda convicción de lo que significa el valor de cada persona en el mundo. Se trata de una convicción ética, moral, que también expresa los valores de cada argentino que nos votó y que nos acompañó y a quienes estamos representando los legisladores nacionales. Pero por otro lado, y como bien señalaba Raúl Alfonsín, la mejor forma de garantizar la democracia en Argentina es consolidándola en América Latina y en el mundo. Él tiene un plan de acción justamente en defensa internacional de los derechos humanos, porque sabía del valor en sí mismo de los derechos humanos para cada una de las personas a lo largo y a lo ancho del mundo, de la universalidad de estas prerrogativas jurídicas, pero quería que en Argentina también la democracia sea para siempre. Por eso, defender a través de la solidaridad democrática internacional, como bien se destaca en el informe, es también una garantía futura para los ciudadanos de nuestro país, para que no sufran las amenazas de los autoritarismos y las autocracias, que lamentablemente las sufrimos en carne propia, como decía Norma. Nos falta mucho para lograr un Estado de Derecho pleno, pero tiene también a su vez esta defensa de los derechos humanos y de la democracia a nivel internacional un profundo sentido pragmático. Y de eso los legisladores tenemos que estar convencidos, porque realmente es mucho lo que se logra concientizando a los ciudadanos, haciendo ejercicio cívico, y parte de nuestra responsabilidad también está en instalar esos temas, aunque a veces parezca que no son de prioridad de los argentinos. Y para ir cerrando, con Camila somos parte de una generación que tuvo la dicha de nacer y crecer en democracia, como bien relataba Gabriel, por nuestra edad. Y en mi caso particular, me formé en un partido como el radicalismo y somos muchos los que formamos parte de una construcción más amplia donde nos unen valores e ideas comunes, entre ellas particularmente la democracia y la vigencia de los derechos humanos. Pero ese contenido hay que ponerlo en práctica, y ahí la trascendencia también de la diplomacia parlamentaria. Harari plantea que en tiempos como estos, donde la tentación totalitaria está a la vuelta de la esquina, justamente la diplomacia parlamentaria tiene un rol fundamental. Y lo que se ve fomentado, por un lado, por las demandas no atendidas por gobiernos democráticos y que hoy explotan en un contexto de caída económica, se suma también un desarrollo tecnológico formidable y riesgoso inclusive a su vez de las comunicaciones. Porque la pandemia también resultó una excusa perfecta para darle un golpe a las libertades, lo advierte el mismo Harari. Es por eso que
con determinación acompañamos las iniciativas, las acciones, la articulación que implica el ejercicio de la diplomacia parlamentaria. Porque lejos de caer en una posición bifronte del Estado argentino, implica una expresión de independencia de un poder sobre otro, y eso hace la consolidación desde ya de la República y de nuestra democracia. Y si el Poder Ejecutivo no condena o cuestiona ataques a los derechos humanos en un determinado punto del planeta, desde el Poder Legislativo se puede hacer visible esa violación que se intente soslayar, y eso de por sí ya es saludable. Y quiero terminar con esto también en parte de lo que nos llevamos como tarea para el hogar, ¿no? Quiero destacar esa sugerencia que también hace Gabriel en el informe de institucionalizar este trabajo, que pase a ser no solamente una tarea de los legisladores individualmente comprometidos con la causa de los derechos humanos a nivel internacional. Y como en toda república, y enhorabuena que así sea, tenemos una responsabilidad acotada, finita en el tiempo. Y esa responsabilidad se debe asumir por instituciones que nos trasciendan. Gabriel mencionaba a los partidos políticos desde ya, pero creo que también es una responsabilidad que tienen que abordar los bloques parlamentarios y los interbloques en los que estamos trabajando y que forman parte también de nuestra posición política y del modelo país que queremos construir. Por eso sentimos que tiene que haber un abordaje que trascienda los mandatos de los legisladores y que aborde esta tarea que no se puede ni interrumpir ni discontinuar. Por eso insisto, nos llevamos tarea para el hogar en ese sentido y cuentan con nosotros para abordar todas estas herramientas de diplomacia parlamentaria, porque lo que está en juego, y vuelvo al principio, es esa reivindicación de los derechos humanos y de la democracia, que son los pilares para construir una sociedad en la que los ciudadanos puedan sentirse plenos y gozar de una buena calidad de vida. Así que, desde ya, gracias por el espacio, y de mi parte quedo a disposición. Muchísimas gracias, Juan. No sé, Norma, creo que querías agregar algo más y podemos empezar con un intercambio entre ustedes y después de haberse escuchado todos, ¿quieren opinar algo más? Yo me siento tan agradecida y conmovida de ver cómo se puede unir la experiencia de un tiempo que me tocó a mí, que había que denunciar. Necesitábamos de la solidaridad internacional y reconocer en estos legisladores nuevos, la verdad que me gustó mucho escucharlos y me llenan de esperanza. Perdón, es el invierno español. No, quedo ahí, Gabriel, no puedo hablar. Gracias. Bueno, no sé, Camila, Philip, si quieren agregar algo más, si no acá ya nos empezaron a llegar algunas preguntas. Una es qué se puede hacer desde el Poder Legislativo Nacional cuando se producen violaciones a los derechos humanos en una provincia, como fue el caso de Formosa, si se debe intervenir cuando se viola derechos humanos. Tenemos esa para arrancar. Si quieren, bueno, arranco, pero no, Juan, como quieran. Una breve reflexión. A ver, es evidente que hay que trabajar, como decía Norma, no tenemos que dejar que exista una doble vara. Y eso corre por cuenta de cuando somos oficialismo y cuando somos oposición. Creo que ahí justo el desafío de dar el ejemplo, en este caso correspondía al oficialismo, o sea, hubiese sido realmente ejemplificador, digo, condenar o de alguna forma trabajar en todo tipo de violaciones de derechos humanos desde el oficialismo. Eso es lo que corresponde y lo que deberíamos lograr hacer, no importa el momento político que le toque a cada uno vivir, porque si no es donde empezamos a relativizar todo y al final, digamos, no termina habiendo un sostén universal de derechos humanos, con lo cual definitivamente hay que intervenir. En el caso nuestro, optamos por intervenir de todo tipo, políticamente, yendo presencialmente en ese momento a la provincia de Formosa para escuchar a las personas que manifestaban violaciones de sus derechos humanos, que no podían ingresar a su propia provincia. Digamos, estuvimos muy presentes. Creo que el desafío siguiente es que el oficialismo, sea cual sea, digamos, un día sin corrernos, digo, el día que nos toca a nosotros también,
ser coherentes con lo que decimos, lo que predicamos en el momento que a uno le toca ejercer ese liderazgo. Sí, si me permite también ahí, Gabriel, en un comentario, me parece que el desafío es romper una barrera que a veces se construye desde eso que tanto mal nos hace a veces a los seres humanos, que es la construcción de diferencias en base a nuestra nacionalidad, ¿no? Que parecería como que nos da un estatus jurídico que permite prescindir de los que están lejos en el planeta, o que nos hace relativizar las prerrogativas, los derechos con los que cuenten y el valor que tiene cada persona humana en el mundo, ¿no? Y por eso traía el paralelismo, porque a veces esa vocación de cerrarnos, a dónde nos llevan los nacionalismos, de pensar de que los únicos que tienen derechos son nuestros pares con los quienes nos vinculamos, el ejercicio de la diplomacia parlamentaria también tiene el valor de reconocerse con el otro, de saber que hay alguien, como bien decía Norma, que la puede estar pasando mal porque efectivamente está bregando por las libertades, por los derechos, por las prerrogativas de los ciudadanos de un país, y que nos puede tocar también a nosotros, pero no por una cuestión mezquina de riesgo, sino por el valor en sí mismo que tiene la persona humana, el desarrollo que tuvo como doctrina el humanismo, y que un gran aporte ha generado el liberalismo, como bien decía Cami, pero que tiene que romper esa doble vara en la cual parece que es súper fácil de justificar por qué podemos mirar para un costado si se trata de una situación de violación de derechos humanos, pero que tiene comprometido un interés comercial, pero de ninguna manera se nos ocurriría mirar para el costado cuando suceden situaciones como la de Abigail, como la de las que tuvieron lugar en Tucumán, como lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Bueno, inclusive, y tomo también lo que decía Camila, el otro día en la ciudad de Buenos Aires hubo un suceso justamente que tenía vinculado a un ejercicio de la coacción física por parte del Estado, que tuvo como consecuencia la muerte de una persona, pero también la predisposición del gobierno cuando tiene que asumir la toga en carne propia de lo que hizo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No es que salió a hacer un informe en la provincia de Formosa diciendo que al final no pasaba nada y que todo lo que se decía era mentira. Es asumir de que hubo un problema y que realmente cuando se ve afectado un derecho humano hay que actuar en consecuencia, inclusive cuando tiene el correlato en carne propia. Y yo sé que no es fácil el desafío y que también implica tener una conciencia y una dimensión muy profunda respecto del valor de los derechos humanos. Pero bueno, ese es el desafío también a construir, y para esto sirven los espacios, y yo creo que lamentablemente todavía sigue siendo mucho más profundo poder reconocer al otro, a la persona, al que tiene las mismas dificultades que nosotros, al otro lado del planeta, porque hay inclusive un interés en mostrarnos como dispares. Y nuestro objetivo y nuestro desafío, insisto, es aprovechar estos canales para consolidar y lograr lo contrario, que esté en la agenda pública, que sea parte de nuestras prioridades, y que los derechos humanos sean derechos humanos para todos, no para quienes seleccionemos ni políticamente, ni por conveniencia comercial, ni por ningún otro condicionante. Si me permites, Gabriel, lo que hay que entender que el Parlamento es la casa política de la democracia. El que exista una comisión de derechos humanos en el Parlamento, eso ya demuestra la función que debe cumplir el Parlamento. Es ahí donde la ciudadanía debe golpear las puertas para denunciar violaciones a los derechos humanos, y tiene que encontrar parlamentarios que sean sensibles y que sepan que la responsabilidad que tienen es proteger los derechos humanos sin preguntar la afiliación política partidaria, que es lo que insistía Camila, que esto no es un tema de gobierno, es un tema del Estado. Y si me permiten, porque estamos con los amigos alemanes, yo tengo que contarles una anécdota que para mí me impactó, porque fue el primer indicio de esta doble vara. Cuando yo integré la Comisión de Derechos Humanos, y Federico Pinedo, con quien compartía no pertenecía al mismo grupo político, pero sí trabajábamos juntos en la Comisión de Derechos Humanos, y un día invitó a un dirigente alemán de derechos humanos,
un pastor luterano que había combatido al régimen comunista desde Rostock, el hombre que había abierto los archivos de la Stasi, que después inspiraron una película bellísima como fue La vida de los otros. Este hombre que se llama Joachim Gauck, que llegó a ser presidente de Alemania con un altísimo grado de consenso, cuando pasó por Argentina, invitado a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, los únicos que estábamos ese día era el diputado Pinedo y yo. La verdad que todavía llevo la vergüenza por el desaire, pero también fue el primer indicio de algo que yo no sabía que se interpretaba, como había combatido el régimen comunista, parecía que era menos activista de derechos humanos que los que habíamos combatido la dictadura. De modo que hay que estar muy atentos. El que haya hoy no mayorías parlamentarias que puedan imponer el que haya la pluralidad que define el Parlamento, es ahí donde se tiene que ser caja de resonancia de las violaciones, hacerse eco de las violaciones y utilizar toda la protección que tienen los legisladores para poder ir donde los ciudadanos no pueden ir, que es como hicieron de ir a Formosa. Yo siempre digo, hay que hacer en nuestro país lo que hicieron los extranjeros cuando vinieron la comisión de la OEA y vino a Argentina y donde pudimos hacer nuestras denuncias de los desaparecidos. Me parece que es fundamental, hay que darle al Parlamento y a la Comisión de Derechos Humanos una jerarquía que no es solo los discursos y los homenajes, sino que efectivamente sirvan para la denuncia y para el anuncio de lo que son derechos humanos. Muchísimas gracias, Norma. Bueno, ese episodio de Joachim Gauck está en este libro que les recomiendo, es fantástico. A Juan y a Camila, por la gentileza de participar en esta actividad, les voy a hacer llegar un ejemplar que tiene que ver con la labor de Norma como legisladora nacional, muy vinculada al tema de derechos humanos, y la verdad que es un libro que es una joya. Así que se los recomiendo también a los que... Gracias, Gabriel. Gracias. No, lo digo en serio. Me interesan los temas parlamentarios y de derechos humanos, así que lo disfruté muchísimo ese libro. Ahora hay una pregunta para Philip. Te pregunta Tomás si los organismos de derechos humanos en Alemania están relacionados con un partido político o un gobierno o son independientes. Me imagino que se referirá a este comisionado, a esta división que es la agencia esta de derechos humanos y asistencia humanitaria. Pero bueno, me imagino que también cualquier institución en Alemania que trabaje el tema de los derechos humanos. Adelante, Philip. Sí, muchas gracias. Bueno, yo te diría el panorama. En el panorama hay tres actores principales. Si hablamos de instituciones, organismos, en la parte que es la sociedad civil, obviamente hay muchísimas organizaciones que trabajan en derechos humanos. Hay las internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, pero hay muchas regionales o nacionales, y ellos son completamente independientes de cualquier partido político y van a criticar el gobierno alemán, que sea de izquierda o de derecha. Han criticado al gobierno de Angela Merkel y van a criticar y pedir, digamos, avances también al nuevo gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz. Después hay un instituto de derechos humanos en Alemania que es, digamos, el organismo a cargo de investigar la situación de derechos humanos en Alemania y investigar la política exterior en cuanto a derechos humanos. Es un organismo que está financiado por el Parlamento alemán, pero es también un organismo completamente independiente. Son expertos
a cargo de los varios temas en el Instituto de Derechos Humanos, y hay una comisión directiva que está equilibrada, hay expertos, hay representantes de todos los partidos políticos para garantizar que es un organismo objetivo, y también esta institución, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, publica muchos informes y han criticado el último gobierno y van a continuar a criticar y llamar la atención a varios temas también en el nuevo gobierno. Y no cambia ninguna posición en este instituto, cambia por el cambio de gobierno que tenemos. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos sigue siendo la misma persona. Después, el tercer actor, digamos, es la posición de la alta comisionada, el alto comisionado en derechos humanos, en la política exterior, y eso es un poco híbrido, digamos. Es una oficina independiente, pero sí es una oficina que normalmente un diputado o una diputada del mismo gobierno que el ministro de Asuntos Exteriores. Así que es un poco... Pero sin embargo, el rol de esa oficina es, digamos, equilibrar y llamar la atención, equilibrar la política exterior y llamar la atención a temas críticos en la política exterior, pero es un poco la persona misma tiene que ver hasta dónde va en contradiciendo el ministro mismo, pero lo hace, y yo me acuerdo bien de mi trabajo, que era bastante difícil, porque muchas veces ella publicó comunicados, hizo entrevistas, que contradicieron algunas posturas oficiales en nuestra política exterior. Después me llamaron los portavoces del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero bueno, es también un juego democrático, digamos, ¿no? En una democracia liberal, que hay posiciones así, que también en el mismo gobierno, digamos, inician un debate sobre cómo posicionamos en nuestra política exterior hacia algunos países. Así es el panorama más o menos en Alemania. Muchísimas gracias, Philip. Bueno, ya estamos cerca del horario para ir terminando. Yo quería recordarles, bueno, siempre en Cadal nos inspiramos mucho en Václav Havel. Ahora se van a cumplir 10 años de su fallecimiento y de alguna manera, para resumir nuestro trabajo en la promoción de los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, citamos una frase suya que decía: sé cuán importante es para una persona saber que allá afuera hay gente a la que no le es indiferente vuestro destino, ¿no? El saber que, bueno, que ahora personas como amigos que han estado acá, que se reunieron con diputados, como fue el caso de Luis Manuel Otero Alcántara cuando estuvo en 2018, saber que está en una prisión injustamente detenido y que legisladores piden por su liberación, por mencionar un caso, puede ser muchísimos casos más, por todos lados donde hay gente detenida injustamente, arbitrariamente, por ejercer lo que para nosotros son derechos y que en estos países son delitos. Entonces, mi pregunta para Camila y para Juan, y también para Norma, porque creo que sería un enlace fantástico en esto, es si piensan que con este recambio legislativo, que se incorporan nuevos legisladores, algunos por primera vez, creen que sus colegas pueden ser receptivos a trabajar en estos temas, incluso en cuestiones simples como reunirse por un Zoom. Ahí, bueno, mujeres de Cuba nos preguntaban sobre cuestiones, sobre los feminicidios en Cuba. Bueno, hoy a través de esto es mucho más fácil vincularse, no por supuesto con Corea del Norte o con algunos otros lugares, pero bueno, gente que habla el mismo idioma, pero que está en situaciones de sociedades cerradas, se puede hacer bastante y que por lo menos, más allá de la situación que viven de esclavitud política, llamémoslo así, saber que del otro lado, en este caso de la pantalla, los pueden escuchar y sensibilizarse sobre su situación. Entonces, ¿ustedes piensan que con los nuevos bríos legislativos, alguna de estas ideas en el informe, algún tipo de iniciativa, se podía
concretar y sumarse colegas suyos. Bien, yo no sé, Cami, si quería arrancar vos. Bueno. Arranca, Juan. No, yo lo decía en algún punto en el tiempo que tenía como para exponer. Me parece que ese cambio en la composición del Congreso trae ya así por correlato la posibilidad de llevar adelante iniciativas que hasta el día de hoy, por ejemplo, si les presentábamos una solicitud de rechazo, obviamente que ya de por sí la comunicación, el hecho de que lo trajésemos a recinto y pidiésemos una votación nominal para también poner blanco sobre negro si se está apoyando un régimen que violenta y menoscaba las libertades y los derechos humanos en el mundo, a veces se agotaba ahí y sin posibilidades de trascender. Hoy la misma composición, sin ir más lejos, de la Comisión de Relaciones Exteriores y de Culto de la Cámara de Diputados probablemente esté compuesta en una relación de paridad, en la cual estos bloques minoritarios que forman parte de la Cámara tengan también trascendencia a la hora de inclinar la balanza para un lado o para el otro. O sea, creo que realmente, por lo menos lo que hay arriba de la mesa es la posibilidad de que cada uno de estos temas sea fruto de una conversación que pueda ser llevado adelante en una comisión y que puedan tener mayor profundidad. Ahora, pasó con Formosa. Me parece que el desafío siempre es, pese a que a veces pueden ser mayores o menores los respaldos parlamentarios y la composición política de la Cámara, es tener la convicción y la determinación de encontrar la vuelta para hacer oír la voz y reivindicar los derechos que están siendo vulnerados en el mundo. Sí creo que así como lamentablemente lo que pasa con el Consejo de las Naciones Unidas, donde Argentina va a presidir una instancia que también puede ser muy importante y eso significa un retroceso, en materia de composición parlamentaria tenemos una posibilidad muy grande y es cada vez más profundo el denominador común que tenemos hacia adentro del interbloque de Juntos por el Cambio con temas como este, que también, a ser franco y sincero, involucra obviamente nuestras tensiones, no estamos de acuerdo en todo, pero sí es un denominador común muy profundo la posición que la Argentina tiene que tener con respecto a las limitaciones de los derechos y las libertades en el mundo, el que compartimos en Juntos por el Cambio. Por eso, por lo menos sí hablo a partir de nuestro interbloque, además de muchos de los legisladores y legisladoras que se incorporan que realmente tienen el mismo compromiso que nosotros. Y insisto también, el desafío es que eso trascienda y que no implique el compromiso individual, en este caso que pueda tener yo, Norma, que lo ha demostrado profundamente cuando estuvo al frente de esta responsabilidad en el Congreso, o Camila. Es una cosa que tiene que trascender y que tiene que formar parte de una estrategia institucional. Muchísimas gracias, Juan. No sé si Camila y Norma quieren agregar algo. Yo, la verdad que me lleno de esperanza poder intercambiar reflexiones y escuchar a legisladores tan jóvenes que han nacido, vivido en libertad y honran ese privilegio que es la democracia y saben de lo que se salvaron, para usar una expresión de Bertolt Brecht, a los jóvenes del futuro, ¿no? Que sean clementes cuando nos juzguen, pero que siempre sepan de lo que se salvaron y, bueno, hay que construir entre todos una auténtica cultura democrática basada en derechos humanos y el Parlamento como casa política de la democracia es fundamental, ¿no? Yo les dejo un gran abrazo y saben que cuentan conmigo. Bueno, muchas gracias, Norma. Gracias en realidad a todos, gracias a Philip, gracias a Sebastián, gracias Camila, gracias a Carla, que no pudo estar, pero por cumplir su trabajo político. Gracias Juan, gracias Norma. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, incluso. Ahí está. Adelante, Camila. No, perdón, para agradecer, pero justo se me desconectó, no llegué a escuchar lo último que decía Juan, solamente para agradecerles por el espacio y para seguir a disposición. Ahí sí, para poner una nota de optimismo respecto de la posibilidad de seguir trabajando, va a depender en definitiva de nosotros y de lo único que sí quería decir es de que podamos esquivar todo lo posible la grieta coyuntural que no nos deja ver la necesidad estratégica de poder crecer, progresar y encontrar espacios de diálogo que son tan necesarios. Perfecto, muchas gracias. Entonces, de nuevo, gracias.
y que bueno, los que nos escuchan, había gente conectada vi gente que se tuvo que exiliar de Venezuela, gente que está en Cuba actualmente sufriendo la represión. Esto de alguna manera es un mensaje para ustedes, ¿no? Saber que desde un país como este, con nuestros problemas, pero donde podemos ejercer nuestras libertades fundamentales, en el caso de Cadal, asociarnos, expresarnos, reunirnos, votar en elecciones libres, tener un parlamento bastante plural. Bueno, pensamos y nos solidarizamos con todos aquellos donde esos derechos no existen, precisamente porque tuvimos dictadura, y ahí en el informe se lo recuerda, la primera derrota internacional de nuestra dictadura fue precisamente una comitiva de activistas que fueron recibidos por miembros del Congreso de los Estados Unidos ya en el año 76. Así que siempre decimos que, porque en este país hubo víctimas de una dictadura, tenemos la obligación moral, por lo menos nosotros de la sociedad civil, de preocuparnos por las actuales víctimas en dictaduras. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado. De nuevo, mi agradecimiento a todos los que participaron, a nuestro equipo en Cadal, a Lisette, a Belén, a Vicky. Y bueno, creo que esta es nuestra última actividad del año. Así que bueno, muchas felicidades para todos y muchas gracias. Gracias, Gabriel, por la oportunidad y saludos. Decirle nomás a Norma que nos sentimos honrados de que ella nos da esas palabras de aprecio. Para nosotros es un valor y lo decía ahí en el chat, todo lo que hicieron como generación, el desafío continúa. Un abrazo enorme. Adiós. Salud. Abrazo fuerte. Gracias, Gabriel. Felicidades. Felicidades, nos vemos. Muchas gracias y felicidades y fuerza a los cubanos. Acá los acompañamos. Un abrazo. Fuerza.